Gracias, la verdad es que es un placer estar esta tarde aquí con todos vosotros. Yo voy a hablar de qué previsiones económicas, cómo estamos viendo la situación económica mundial, también de la economía española, ¿no? Pero quiero empezar la presentación con 4 mensajes sencillos, que son los que tenéis aquí. El primero de ellos referidos a cómo estamos viendo la economía mundial. Una economía mundial que crece como no lo hacía en los últimos años, está creciendo por encima de esa media que hemos visto a partir de la gran crisis económica que tuvimos en el año 2009. Además, un crecimiento bastante, no solo sostenido, sino muy generalizado, muy sincronizado entre las grandes áreas económicas mundiales. Como hacía muchos años, estamos viendo que por primera vez Estados Unidos, Europa, China, de forma simultánea, están experimentando un crecimiento económico elevado. El segundo mensaje tiene que ver con la recuperación de la economía española, que continúa. Por cuarto año consecutivo vamos a crecer por encima del conjunto de la zona euro y nuestras previsiones de crecimiento para 2018 vais a ver que, aunque apuntan cierta desaceleración hacia un crecimiento que como mínimo se situará en el 2,5%, es un crecimiento, son unas previsiones bastante prudentes y es posible incluso que si se confirman algunos de los datos que presentaré a lo largo de esta presentación, no descartamos que tengamos que revisar esta previsión de crecimiento al alza. En cuanto al consumo privado, es cierto que algunos de los vientos de cola que ha disfrutado la economía española en términos del consumo de los hogares van a desaparecer o van a soplar con menos intensidad. Particularmente hemos visto que buena parte del crecimiento económico en los últimos años ha venido de la mano de ese consumo privado, que la tasa de ahorro ha disminuido a mínimos históricos y, por lo tanto, esperamos también cierta desaceleración del consumo privado. Pero eso no será un impedimento, no será un lastre para que el crecimiento en la matriculación de automóviles, crecimiento en general del sector, sea incluso no solo superior al del consumo privado, sino también superior al del propio Producto Interior Bruto de la economía española. Y el cuarto mensaje tiene que ver con, como en cualquier escenario macroeconómico, hay riesgos, algunos de ellos vienen de fuera, son menores en general que los que teníamos hace un año y también tenemos algunos riesgos domésticos, algunos riesgos internos, ¿no? Se mantiene la incertidumbre sobre el entorno político, lo comentaré en la presentación, sobre la necesidad de reducir el paro estructural, de continuar con la consolidación fiscal y sobre todo con la necesidad de retomar ese proceso de reformas estructurales que sigue necesitando la economía española. Voy a la primera parte de la presentación dedicada a la economía mundial. La economía global viene determinada precisamente por estos 6 factores, ¿no? El primero de ellos es que, como he dicho anteriormente, estamos observando un crecimiento elevado, tanto en Estados Unidos como en Europa como en China, que nos ha llevado a revisar recientemente nuestras perspectivas de crecimiento para 2018. Este crecimiento no solo se limita a estas 3 grandes áreas económicas, sino que además también llega a las economías emergentes, países que hasta hace poco estaban en una situación de recesión, muchos de ellos en América Latina. Estamos viendo cómo por fin consiguen salir de ella y van a crecer cerca del 2% este año. Sin embargo, no es menos cierto, y venimos ya apuntando desde hace aproximadamente un año, cuidado, ahí tenemos que afrontar estos escenarios con ciertas cautelas con respecto al comportamiento de los mercados financieros, ¿no? Y la prueba más reciente la hemos tenido en estos últimos días, ¿no? Hay algunos segmentos de los mercados financieros en los que los precios han alcanzado niveles que difícilmente se justifican de acuerdo a los fundamentales. Las buenas noticias es que, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2006-2007, donde ya vimos que había esa separación entre el precio de determinados activos y el valor de sus fundamentales, en este caso la economía mundial no ha acumulado desequilibrios como ocurrió
en aquel momento. Sin ir más lejos, pensemos en la economía española. En aquellos momentos estábamos viviendo una situación de una burbuja inmobiliaria, una situación de un fuerte nivel de endeudamiento de empresas y de familias, un fuerte desequilibrio de nuestra balanza por cuenta corriente, y ahora está ocurriendo justo todo lo contrario. Tenemos unos niveles de endeudamiento del sector privado mucho más reducidos. En concreto, las empresas españolas están ya de media menos endeudadas que las empresas del conjunto de la eurozona. Hemos pasado de tener un déficit de la balanza por cuenta corriente a tener un superávit, algo que por primera vez en nuestra historia económica de la democracia hemos conseguido, ¿no?, crear empleo y simultáneamente hacerlo con un superávit de la balanza por cuenta corriente, ¿no? Y por lo tanto esto nos hace ser más optimistas de que en este caso los ajustes que se irán produciendo en determinados segmentos del mercado financiero no tendrán una repercusión importante sobre la economía real, porque no se han acumulado esos desequilibrios a diferencia de lo que ocurrió en el año 2007. El cuarto elemento tiene que ver con el hecho de que, a pesar de este crecimiento económico, la inflación subyacente sigue contenida. Es cierto que podría ser, por las razones que vamos a ver en esta presentación, una de las sorpresas, pero en cualquier caso va a ser una sorpresa limitada. Vamos a ver más crecimiento de los salarios, vamos a ver más crecimiento de la inflación, pero esto va a ser sobre todo consecuencia de los buenos fundamentos económicos internacionales y también nacionales. Crecimiento con una inflación subyacente contenida hace que el trabajo de los bancos centrales sea bastante fácil, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver una normalización de la política monetaria, más adelantada en el caso de la Reserva Federal que del Banco Central Europeo, pero una normalización muy gradual y perfectamente anticipable. Y el sexto elemento es que, es cierto, sigue habiendo riesgos globales, los mencionaremos, pero que no tienen nada que ver con la situación que teníamos hace un año. Sin ir más lejos, todo el escenario político que teníamos en Europa, con todas estas elecciones a la vista en Austria, en Holanda, en Francia, ¿no?, que de hecho podrían incluso haber puesto en peligro un poco la profundización del proyecto europeo, ¿no? Bueno, pues la situación sigue habiendo riesgos, pero esa situación es bastante distinta a la que teníamos hace un año. Por lo tanto, razones para un optimismo moderado en las grandes áreas, más crecimiento en Estados Unidos, más crecimiento en China, también la gran sorpresa del crecimiento en la eurozona. De hecho, en este gráfico lo que se puede ver es la tasa de crecimiento intertrimestral de un trimestre frente al trimestre anterior del Producto Interior Bruto a nivel mundial. En los últimos trimestres claramente observamos que ese crecimiento se ha centrado, se ha estabilizado en el 1% trimestral, elevado a tasa anual, lo multiplicamos por 4, es una tasa de crecimiento del 4% en términos reales, a esto hay que sumar el crecimiento de los precios, que está por encima, bastante por encima, casi un punto por encima de lo que ha sido la media de crecimiento mundial desde el año 2012. Y además, como decía, un crecimiento bastante sincronizado que está ocurriendo de forma simultánea en muchos países al mismo tiempo. Conforme ese crecimiento va cogiendo fuerza, se va consolidando, la brecha de producción, que es esta línea azul que aparece aquí abajo, se va reduciendo, se elimina, ¿no?, esa brecha de producción, por lo tanto hay menos capacidad productiva ociosa, la tasa de desempleo disminuye y por lo tanto estamos en las economías avanzadas más cerca de encontrarnos una situación cíclica neutral en el conjunto de la economía mundial. De hecho, en algunas economías claramente en una situación de pleno empleo. Puede ser el caso de algunas economías europeas o cerca de esa situación de pleno empleo en el caso de Estados Unidos. Pero eso no ha sido impedimento para ver que la inflación pues sigue en tasas moderadas alrededor del 2% y en general, en el caso concreto de Europa todavía con más claridad, por debajo de lo que es el objetivo de los bancos centrales. Por lo tanto, tenemos un crecimiento bastante sólido, dinámico, pero al mismo tiempo una inflación bastante moderada, ¿no? Y este es
poco el paraíso de los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales, que en términos de relajación, endurecimiento de sus políticas, pues pasan de estar en esta zona de claramente una expansión cuantitativa como la que hemos tenido en los últimos años, como consecuencia de la crisis, a ir moviéndose poco a poco hacia arriba, endureciendo su política, pero de una manera muy gradual, de una manera perfectamente anticipable, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí en este gráfico? Pues también que la situación de esa normalización de la política monetaria es distinta a ambos lados del Atlántico, ¿no? En el caso concreto de la Reserva Federal, como su situación cíclica va mucho más adelantada, pues el Banco Central, la Reserva Federal, empezó ya hace algún tiempo a hacer subidas de tipos de interés, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos para 2018? Bueno, pues esperamos que esa tendencia continúe, ¿eh? Una salida gradual de la política monetaria expansiva que hemos vivido durante los últimos años, pero perfectamente anticipable. En el caso concreto de la Reserva Federal, nosotros esperamos 3 subidas adicionales este año, en total 75 puntos básicos, otras 3 en 2019. Y para el caso de la eurozona, lo que esperamos es que agote el programa de compras a septiembre de este año y que la primera subida de tipos de interés, del tipo de interés de intervención del Banco Central Europeo, se produzca en el primer semestre del 2019. Por lo tanto, en Europa las condiciones financieras van a seguir siendo bastante favorables. Hay algunos elementos de incertidumbre. Tenemos relevos en los consejos de gobierno, tanto de la Reserva Federal. La semana pasada acabó el mandato Janet Yellen. Tenemos un nuevo chairman al frente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hoy mismo, por ejemplo, se ha anunciado la candidatura del ministro Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Hay otros candidatos y este proceso, en el caso del Banco Central Europeo, acabará a finales del próximo año con la sustitución de Mario Draghi al frente del BCE, ¿no? Este, por lo tanto, es un elemento de incertidumbre, cuál va a ser la continuidad de esta salida, de esta normalización de la política monetaria por parte de un nuevo Consejo de Gobierno en los bancos centrales. Tenemos también elementos de incertidumbre que tienen que ver con la posibilidad de que haya sorpresas de inflación, como comentaba, cuál va a ser la respuesta de la economía estadounidense y, en general, de la economía mundial a este ciclo de subidas por parte de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Ya hemos visto, ¿no?, cómo los mercados financieros en estos últimos días se han puesto nerviosos ante la posibilidad de que la inflación pudiera repuntar más rápidamente de lo que se preveía y que las subidas de tipos de interés fueran también un poco más agresivas. Por lo tanto, también atentos a los mercados, atentos a la evolución de los tipos de interés. Con todo, estas son las previsiones que tenemos para la economía mundial y aquí echamos en falta un color, que es el color rojo. No hay ningún área económica en la que estemos revisando a la baja las previsiones económicas, en las que tengamos un sesgo negativo. Dominan los azules, previsión que se mantiene, o incluso los verdes, que es el caso de Estados Unidos, Europa, China, y como consecuencia de esas ligeras revisiones al alza, tenemos un crecimiento mundial que se va a aproximar más al 4% que al 3,5% de estos últimos años, ¿no? Si ponemos el foco en el caso concreto de Estados Unidos, la previsión apunta incluso a una aceleración de la actividad económica hacia el 2,6% de crecimiento este año, como consecuencia del estímulo fiscal, de la reforma fiscal que se acaba de aprobar en Estados Unidos, ¿no? Y una política monetaria que, como he dicho antes, pues va a seguir siendo acomodaticia, con una normalización gradual de la misma. En China, pues aquí lo que esperamos es una desaceleración bastante gradual, muy lenta, ¿eh? Por supuesto, quedaron ya lejos las tasas de crecimiento a 2 dígitos, pero podemos ver que ese crecimiento va a estar ahí entre el 6, 6,5% y, por lo tanto, un crecimiento bastante elevado del que se van a beneficiar sobre todo las economías emergentes, pero también la economía europea, en general la economía mundial.
Y Europa pues, ha sido la gran sorpresa, ¿no? Lo ha sido en el 2017 con una tasa de crecimiento del 2,5. A mucha gente este 2,5, pues comparado con la tasa de crecimiento de Estados Unidos, le puede parecer poco, pero aquí hay que tener, es muy importante tener en cuenta la diferencia en el comportamiento de la demografía, en el comportamiento en las tasas de crecimiento de la población. Europa, la demografía no acompaña mucho, y por lo tanto este crecimiento del 2,5, del 2,2 en Europa, permite que el crecimiento de la renta per cápita, de la renta disponible de las familias y la propia creación de empleo sea en términos proporcionales más intensa que en Estados Unidos, ¿no? Esa tasa de crecimiento del 2,5, 2,2, más que duplica el crecimiento potencial o de equilibrio tendencial de largo plazo de la economía europea. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues en este gráfico los hemos representado en el eje horizontal por la severidad o intensidad que podrían tener, en el eje vertical por la probabilidad de que ocurran a corto plazo. Lo que más nos preocupa sigue siendo China. ¿Y China por qué, no? Se preguntarán ustedes. Pues básicamente porque China es una economía que ha crecido mucho, pero que lo ha hecho con un endeudamiento de su sector productivo muy elevado, ¿no? China es una economía emergente con un endeudamiento del sector productivo similar al que tenía España antes de la crisis financiera internacional. Es cierto que con estas tasas de crecimiento que tiene China, que duplican las que teníamos nosotros antes de la crisis financiera, pues claramente ese endeudamiento es más fácil de digerir, pero China está haciendo un cambio de modelo productivo, de inversiones a consumo, de demanda externa a demanda interna, del sector de las manufacturas al sector servicios, y por lo tanto hay incógnitas para ver si esa transición en ese modelo de crecimiento económico, en ese patrón de crecimiento, se hace de manera que pueda seguir reduciendo ese nivel de endeudamiento. Luego tenemos Estados Unidos, y aquí básicamente lo que nos preocupa pues, es la incertidumbre asociada a la política en general de un presidente que es difícilmente predecible, ¿no? Sobre todo, donde más atención estamos poniendo es en el tema de la negociación del NAFTA, que es este tratado de libre comercio que tiene Estados Unidos con México y Canadá. Pero ahora, pues, según venía, ¿no? En Twitter, ¿no? Pues el presidente Trump pues, había dicho que estaría encantado de volver a hacer un cierre del sector público, ¿no? Del gobierno en Estados Unidos. Obviamente esto forma parte de la estrategia de negociación con los demócratas, pero esto genera mucha incertidumbre y termina, obviamente, teniendo efectos económicos. Por lo tanto, también atentos a estos riesgos, ¿no? Y en Europa se han despejado muchas incertidumbres. Vamos a tener una coalición, lo más seguro, en Alemania. El eje franco-alemán parece que vuelve a funcionar otra vez, pero tenemos el Brexit por el camino y tenemos también unas elecciones importantes en Italia, ¿no? En este año. Paso a la segunda parte de la presentación dedicada a la economía española. Después de crecer un 3,1, las previsiones de crecimiento para 2018-2019 son un 2,5, un 2,3 y son, como vais a ver, unas previsiones relativamente prudentes. Son prudentes porque en este gráfico es el análogo al que hemos visto antes para la economía mundial, son las tasas de crecimiento intertrimestral de un trimestre al siguiente. Veníamos de observar que la economía española estaba sufriendo como una ligera desaceleración. Después de crecer 9 décimas en el segundo trimestre, pasamos a crecer 8, 7 en el cuarto, y todo hacía prever que en el primer trimestre del 2018 creceríamos unas 6 décimas. 6 décimas multiplicadas por 4 es un crecimiento alrededor del 2,5, el 2,4, ¿no? Y lo que hemos visto es que los datos del mercado de trabajo, los datos de confianzas de empresas y de familias del mes de enero han sido muy favorables. La afiliación a la Seguridad Social, los datos se publicaron el viernes pasado, lo que nos dicen es que ha habido una nueva aceleración en el proceso de creación de empleo, con una tasa de crecimiento interanual que se ha vuelto a ir al 3,4%. Este es el ritmo al que está creciendo el empleo, la afiliación a la Seguridad Social.
Y esto, claro, cuando lo introducimos en nuestros modelos, lo que nos da es que si el mes de febrero en el que estamos, si el mes de marzo se comporta igual que como se ha comportado el mes de enero, volveríamos a ver una aceleración hacia una tasa de crecimiento que en términos anualizados va a estar entre el 2,8 y el 3,2. Por eso esa previsión de crecimiento del 2,5 que tenemos para el conjunto de la economía española es bastante prudente. Y decimos, en principio, es el suelo a partir del cual esperamos que la economía española crezca en este 2018. Sí que estamos viendo con mucha volatilidad también señales de desaceleración en el consumo privado, y esto tiene que ver porque algunos de los vientos de cola que hemos tenido en el pasado, el aumento de la riqueza financiera, la demanda embalsada durante la crisis, pues va perdiendo fuerza, ¿no? Hemos visto una fuerte caída de la tasa de ahorro y lo que esperamos es que estos elementos pues continúen, al menos en 2018-2019, con cierta recuperación de la tasa de ahorro. Y luego también, ¿no?, la incertidumbre en la política económica, en general en la política que ahora comentaré, pues también restará algo de dinamismo, ¿no? De hecho, en este gráfico, ahora precisamente en la introducción se hablaba de la transformación tecnológica digital, nosotros también la vivimos todos los días en lo que es nuestro proceso, ¿no?, de generación de previsiones económicas, de manejo de información económica. Utilizando técnicas de Big Data, pues podemos obtener estos indicadores de incertidumbre sobre la política económica. Aquí está representado España, de color azul más oscuro, y en verde pues es Cataluña, ¿no? Entonces, claramente se ve como en septiembre-octubre del año pasado, pues hubo un fuerte repunte a máximos históricos que no vimos. Aquí, por ejemplo, está sombreado en la parte izquierda los dos periodos de elecciones generales, cuando en las primeras elecciones no conseguimos formar gobierno. Bueno, pues aún así, ese nivel de incertidumbre fue menor que el que hemos tenido en octubre. Ha desaparecido bastante, ha tenido un efecto, vamos a ver que limitado, pero no ha desaparecido del todo. Y por lo tanto, esto es algo que tenemos que vigilar y es algo que un efecto negativo, moderado, limitado, acotado en el tiempo, tiene sobre la economía. Afortunadamente, insisto, ha sido bastante agotado. Si alguien nos hubiera dicho en el mes de septiembre que iba a pasar todo lo que hemos visto en estos últimos meses, pero que a pesar de ello íbamos a tener en el mes de enero, febrero, una prima de riesgo 50 puntos por debajo de la que teníamos en el mes de septiembre, no lo hubiéramos creído. ¿De acuerdo? Y esta es la situación actual, ¿no? En Cataluña sí que hemos visto, utilizando indicadores en tiempo real, que ha habido un impacto en lo que es el gasto, sobre todo en algunas zonas, gasto diario, el consumo minorista a través de tarjetas de crédito, etcétera, que se ha ido diluyendo en el tiempo, que ha ido desapareciendo y afortunadamente pues ya ahora mismo los datos lo que nos dicen es que ese crecimiento no solo se ha recuperado, sino que crece tanto o igual como en el resto de España. Por lo tanto, los efectos han sido ligeramente negativos, limitados, acotados en el tiempo, pero es algo que tendremos que seguir vigilando durante un tiempo. Las previsiones con este escenario, las previsiones de crecimiento del consumo, pues apuntan a que en 2018 el consumo privado crecerá ligeramente por debajo del 2,5. En la medida que tengamos que revisar el 2,5 hacia arriba, revisaremos también el consumo privado y alrededor del 2% en 2019, ¿no? Y en la parte de abajo podemos ver las previsiones, esa desaceleración del consumo privado, y en la parte de arriba el efecto que podría estar teniendo esa incertidumbre en la política española sobre el consumo, ¿no? Que, como ven ahí, pues es alrededor de unas 2 décimas en 2018 y algo menos en 2019. El entorno exterior para la economía española sigue siendo en general bastante positivo. Solo hay 2 vientos de cola que hemos tenido en el pasado que hayan desaparecido. El precio del petróleo, que ha subido algo con respecto a los niveles que teníamos en los últimos trimestres, pero que siguen estando
muy por debajo de los niveles con los que iniciamos la recuperación económica, allá por el año finales del 2013, principios del 2014, cuando el precio del petróleo estaba por encima de los $110 el barril. Y lo mismo pasa con el tipo de cambio. No estamos ya a los niveles de 1.05, tipo de cambio euro-dólar, estamos ligeramente por encima del 1.20, por lo tanto, ese viento de cola no sopla con la misma intensidad que antes, pero esto se ve más que compensado por el hecho de que el crecimiento global va al alza, que hemos revisado también nuestras previsiones de crecimiento de Europa, y aquí la evidencia lo que nos dice es que cada punto de crecimiento de más crecimiento en Europa, cada décima de más crecimiento en Europa se transforma también en un punto, una décima más de crecimiento en España, que esa transmisión es 1 a 1. La política monetaria que hemos visto antes pues va a seguir siendo bastante acomodaticia, bastante expansiva, con ese programa de compras que va a continuar hasta el mes de septiembre, y una prima de riesgo que es bastante baja. Ahora mismo está muy por debajo de la media que hemos tenido en todo el 2017. Y esto, por lo tanto, pues compensa otro de los elementos más negativos que hemos visto relacionados con el precio del petróleo o el tipo de cambio. Si se cumplen nuestras previsiones económicas, pues tendremos una inflación moderada en el entorno del 1,6, 1,7 para 2018-2019, un crecimiento del empleo que va a estar claramente por encima del 2% y una tasa de paro que va a seguir disminuyendo. Esperamos que en promedio esté en el 15,3%, el 14% el próximo año. Como esa tendencia es a la baja, a finales del próximo año podríamos estar ya a nivel nacional por debajo del 13,5% y, de hecho, nuestras previsiones apuntan a que en algunas comunidades autónomas estaremos ya tocando entonces mínimos históricos que son los que vimos en el año 2007, antes del inicio de la crisis económica. Y para acabar, en la última lámina, ¿cómo se traduce todo esto en nuestras previsiones de crecimiento del sector, en concreto matriculaciones de turismo, ¿no? Pues con la inercia de crecimiento que trae el sector, vemos cierta desaceleración, pero con un crecimiento que va a estar este año y el que viene por encima del 3%. Para este año esperamos en torno a 1.280.000 matriculaciones de turismos y el año que viene pasaremos ya del 1.300.000, nos situaremos 1.320.000. Si esta inercia de crecimiento que trae la economía española se mantiene, si revisamos al alza esa previsión de crecimiento del 2,5%, pues lógicamente esto también se traducirá en más crecimiento de la matriculación de automóviles y, por lo tanto, en unas perspectivas más optimistas para estos 2 años. Y yo con esto acabo mi presentación. Les agradezco a todos la atención que me han brindado. Muchísimas gracias.